Muy buenas noches, un gusto saludarles. Mi nombre es Jonathan Reynoso, estudiante de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta, y en esta oportunidad en mi materia en Educación en y para los Derechos Humanos. En esta oportunidad vamos a tener una exposición precisa por los elementos esenciales sobre el papel de los actores llamados a participar en la educación en para y por los derechos humanos desde los ámbitos formales y ámbitos no formales. Como primer elemento indispensable de los actores llamados a participar en la educación en para y por los derechos humanos, vamos a tener a la familia como célula fundamental de la sociedad y como primer elemento indispensable para educar a las nuevas y futuras generaciones en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta de que la educación por casa cumple un elemento fundamental y primordial para educar a las personas con valores que conlleven a tener responsabilidad acerca de cada uno de los derechos humanos fundamentales y primordiales que se van a establecer en una sociedad que podemos decir que es dinámica, que es cambiante, y que la familia va a constituir ese elemento esencial para educar desde pequeños a los niños e incluso educarse dentro de ese propio núcleo en elementos indispensables para así que en sociedad se establezcan distintos tipos de formas o situaciones que conlleven a un mejor convivir y a una mejor convivencia, a una mejor forma de solucionar inconvenientes o solucionar problemas de una manera pacífica, de una manera correcta, sin caer en dilaciones, sin caer en problemas, sin caer en discusiones que pueda conllevar a menoscabar o a socavar los derechos establecidos básicamente en la familia. Ahora bien, como segundo elemento indispensable vamos a tener a la escuela o a las instituciones educativas como tal. Debemos tener en cuenta de que las escuelas, como núcleos de formación académicos para las personas desde una edad pequeña hasta un nivel mayor, constituyen ese elemento fundamental y esencial para educar también en valores, valores que de repente en la casa no son dados a profundidad por los padres. Es por ello que las escuelas y las instituciones educativas están diseñadas para crear programas y diseñar elementos que conlleven a respetar y a hacer conocer cada uno de esos factores o de esos distintos tipos de derechos que conllevan en la sociedad en los momentos actuales. La escuela y las instituciones educativas forman parte esencial y vital de la educación, ya que conlleva eso mismo, programas y participaciones a través de los profesores, de docentes, de la comunidad educativa como tal, de todos los que conforman una escuela o una comunidad educativa, para así crear este, esos elementos esenciales o esos elementos vitales para que las personas conozcan cuáles derechos les atañen, cuáles responsabilidades o cuáles deberes obtienen, porque como se conoce, todo derecho conlleva una responsabilidad para así desarrollarse de una mejor manera ante la sociedad y ante esa comunidad que representan en las escuelas y en las instituciones educativas. Cada uno de esos elementos que la constituyen, es decir, alumnos, docentes, personal administrativo, obrero, eh, profesorado, todo esto que conlleva la comunidad educativa son elementos esenciales, elementos vitales para tener un mejor conocimiento y ahondar a través de esa educación en los conocimientos de derechos humanos. Como otro de los elementos indispensables vamos a tener los medios de comunicación social. Los medios de comunicación social
van a tener una importancia vital a la hora de la protección y del conocimiento en materia de educación en derechos humanos. Si bien es cierto que en los actuales momentos en el mundo existe una nueva dinámica social por tratar de establecer una programación que esté tal vez alejada de dar a conocer los derechos humanos, es deber de los medios de comunicación, no solamente los tradicionales como los conocemos como la prensa, la radio, la televisión, sino medios de comunicación alternativos o medios de comunicación de la nueva era, como las redes sociales, que también se constituyen medios de comunicación, los videochats, videoforos, incluso este mismo proyecto que estamos haciendo como expositores aquí en este momento, de dar a conocer elementos educativos que conlleven a la sociedad a conocer cada uno de esos derechos humanos que poseen intrínsecamente por el simple hecho de ser seres humanos y a la vez los deberes que conllevan o las responsabilidades que atañen al violar cada uno de estos derechos. Por ello es de vital importancia que los medios de comunicación, tanto de la nueva era como de la vieja era, conlleven programación o conlleven elementos o publicaciones que lleven a conocer en la actualidad todos los tipos de derechos humanos de una manera didáctica, de una manera divertida, de una manera educativa y que se pueda de esa manera hacer mucho más masivo, de una manera más global, el conocimiento de los derechos humanos para las sociedades globalizadas que conllevan o que consumen los grandes medios de comunicación. Y como lo dije anteriormente, no solamente los medios de comunicación masivos, sino los medios de comunicación de la nueva era, que conllevan ahora una gran parte de responsabilidad para dar a conocer todos estos derechos. Ahora vamos a tocar otro elemento importante o esencial de esta expresión que conlleva las organizaciones políticas, las organizaciones sociales y organizaciones religiosas, que quizás en los tiempos actuales no tengan el protagonismo que tenían hace años, hace décadas, sí, pero que también conllevan un papel fundamental e importante a la hora de dar a conocer y educar en materia de derechos humanos. Quizás son elementos menos tradicionales o de menos conocimiento masivo en la actualidad, pero bien conllevan también una importancia real e importante para dar a conocer y educar en materia de derechos humanos. Es importante establecer, por ejemplo, en materia religiosa, que siempre se establece o siempre se conoce del hacer las cosas de buena manera, o hacer el bien, o tratar de ir por un camino correcto y adecuado para vivir o convivir en sociedad sin problemas y sin violencia. Eso siempre se ha establecido a lo largo de la historia, a lo largo de los años. Igualmente, las organizaciones sociales o las organizaciones políticas tratan de establecer mecanismos para los cuales se eduque en materia de derechos humanos y conocer toda esa clase de derechos que poseen las personas en las sociedades. A su vez, es importante destacar que el propósito de las organizaciones políticas, sociales y religiosas van a tener objetivos específicos a la hora de dar a conocer todos los elementos esenciales en materia de derechos humanos y no se deben establecer vínculos e influencias entre la educación, los derechos humanos y la inclusión social establecidos en cada uno de ellos. Además de ello, se debe analizar los distintos tipos de progreso y doctrinas en la práctica de la educación en materia de derechos humanos y a su vez mostrar que la educación con un enfoque específico en materia de derechos humanos tiene distintos tipos de acción, tanto de manera política como de manera pedagógica e inclusive religiosa, desde los cuales se puede y se debe construir la inclusión social. Ahora bien, como último elemento esencial y vital de este mes tenemos
organizaciones gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales. Si bien está claro que conllevan un papel importante y un papel vital en la educación, esta debe ser garantizada por los estados, ya que es un derecho humano inclusivo de todas las personas que integran ese estado como tal. Cualquier otra razón para hacerlo viene por añadidura o viene incluida de otra forma, pero no se debe desconocer o minimizar de cierta manera que la educación en derechos humanos debe existir y que debe ser esencial y vital, ya que lo más probable es que de otra manera se termine ignorando los derechos humanos. Eso quiere decir que, en otras palabras, se violenten los derechos humanos a través de las organizaciones gubernamentales o de quienes rigen los destinos de los estados. Ahora bien, la educación por sí sola no va a ser una práctica incluyente en sí misma. Debe ser además una práctica constructora, ¿sí?, de inclusión social en todos los ámbitos de la vida civil, político, social de un estado o de un país, ya que esto lo debemos ver o puede ocurrir cuando pensamos la educación con un enfoque de derecho, en donde se debe dar una visión panorámica de las distintas dimensiones, enfatizando que la educación en y por derechos humanos es de vital importancia para las personas y para las sociedades como tal. Como conclusión, pues haciendo realmente un análisis retrospectivo de todo lo que conlleva la educación en y para los derechos humanos, debemos establecer algo muy importante realmente, y es que la concepción de derechos humanos va a concretarse en una idea poderosa que va a subvenir en una visión absoluta de poder como tal, que siempre ha existido en la mayor parte de la historia de los seres humanos en el mundo como tal, ya que, como sabemos, toda persona tiene derechos que nacen de su condición propia de ser humano. Esos atributos propios de su dignidad de persona prevalecen sobre los poderes que tienen los estados, no solamente en un orden de tipo moral, sino a su vez también en un orden legal, que cualquiera sea el origen o poder u organización de gobierno, debe establecer elementos esenciales y vitales que vayan a construir políticas enmarcadas al respeto y a la garantía y al conocimiento en la educación de los derechos humanos, que inicialmente, como conocemos, fueron pensados como límites a la opresión o, aquellas actitudes no tan positivas de los estados o al ejercicio autoritario del poder, como se le conoce, ya que siendo un poder político religioso en gran mayor parte de la historia, fueron un solo, y aún en muchos lugares del mundo se establece esto como un poder opresivo que no deja que los derechos humanos sean conocidos por las masas y así puedan violarlos de una manera libre sin garantizar el respeto a la educación de los derechos humanos en general. Ahora bien, como conclusión, podemos decir que la educación en por y para los derechos humanos es de vital importancia para todos los núcleos de la sociedad, ya que sin ella o sin el conocimiento y los elementos esenciales y vitales para conocer los derechos humanos, vamos a tener una sociedad acéfala y sin conocimiento de qué le pertenece a sí mismo, de cuáles son los derechos que le atañen y de las responsabilidades que acarrean el incumplimiento o la violación de esos derechos. Soy Jonathan Saavedra Reynosa y me despido. Muy buenas noches.